Reciban cordiales saludos, estimados estudiantes. Hoy en una nueva actividad vinculada a la asignatura de recreación del Espacio Académico Ciencia del Deporte de la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy. Hoy vamos a conversar un poquito relacionado con la primera unidad, el segundo tema definido por las concepciones sobre el tiempo libre. Y me pareció interesante conversar con ustedes sobre un libro de Josué Jules Peñalba, un libro que he estado trabajando desde hace mucho tiempo y que pues menciona bastante bien o relata bastante bien los temas pues a los que vamos a abordar en este momento. Tal cual como parece reseñado allí, el libro es Teoría y Práctica de la Educación en el Tiempo Libre, del autor José Jules Peñalba. Y bueno, vamos a dar inicio con el tema Concepciones sobre el tiempo libre de la unidad Aproximación de las conceptualizaciones básicas de la recreación. Por cierto que este material lo pueden descargar, las copias o las fotografías del libro lo pueden descargar en su material en recursos para profundizar un poco más en esta materia. Uno de los aspectos que menciona Jules Peñalba hablando sobre el concepto de tiempo libre, según la sociología tradicional, lo que nos menciona es que, bueno, es bastante complicado definir o establecer ciertos parámetros para que puedan estar relacionados con la vida humana. Se quiso, a partir de la revolución industrial, cuando empiezan los cambios en cuanto a los tiempos, la posibilidad de las personas a tener un tiempo libre, ya que gracias a la industrialización se disminuyeron los tiempos de trabajo, las producciones se hicieron en mayor cantidad y mucho más rápido. Eso produjo un cambio en los tiempos de cada uno de nosotros. Estoy hablando de la revolución industrial. A partir de allí se ha intentado hacer unas clasificaciones de los tiempos y de manera de buscarle el mejor uso a ese tiempo. De hecho, por allí hay un material de un colombiano que define la producción de dinero a través del tiempo libre con el uso de las nuevas tecnologías o de las TIC. Ya de eso hablaremos más adelante. En cuanto a la clasificación, Jules Peñalba, cuando menciona la sociología tradicional, lo que indica es que la clasificación de manera básica en un tiempo de trabajo, aquellas labores que nos producen algún tipo de remuneración, nos habla de un tiempo de descanso, nos menciona también un tiempo dirigido a las obligaciones familiares y sociales, y el último tiempo, que es el tiempo liberado o el tiempo libre. Este tiempo es el que está dedicado a satisfacer necesidades y compromisos, puesto hay una gran diferencia en la obligación y la disponibilidad personal a que nos somete cada uno de ellos. Eso lo dice literalmente Jules Peñalba en su libro. Dentro del tiempo de trabajo nos menciona el horario laboral, muy importante que refleje que exista una remuneración económica. Ya espero más adelante explicar por qué digo una remuneración económica. Y está sujeto a algunas condiciones de contrato que limitan un tiempo definido, un periodo de tiempo definido en esas condiciones de trabajo. Es un tiempo que nos vemos obligados a emplear. Estas actividades deberían ser tareas profesionales o aquellas personas que realizan solamente estudios, es decir, jóvenes, niños, son los que por lo general, en algunos de los casos, que realmente están ejerciendo su función estudiantil, la asistencia a cursos o trabajos que pudiéramos decir que son semiprofesionales. El tiempo de no trabajo, se le dice también al tiempo de no trabajo, ya lo veremos en historia también, historia de la recreación, es el net otium, donde los romanos negaban
o era la negación del trabajo, que era el tiempo disponible o el tiempo de poder hacer actividades libres. En la actualidad, pues este tiempo también debe estar sujeto a algunas obligaciones. Estas obligaciones podemos mencionar que es aquella que satisfacen las necesidades humanas primarias. Pudiéramos decir que son necesidades fisiológicas, pudiéramos decir que es el mantenimiento y supervivencia, comer, ir al baño, dormir, eso es parte de las necesidades. La higiene también es parte de la necesidad biológica, fisiológica. Hay un tiempo destinado a la solución de compromisos ineludibles que forman parte de nuestra vida social. En este caso pueden ser tareas domésticas, el salir de compra de alimentos, sobre todo, de vestimenta, en fin, entre otras. Compromisos familiares que nos vemos obligados a asistir, reunión de vecinos, obligaciones religiosas. Eso entraría dentro de un aspecto que tiene que ver con el tiempo de no trabajo. Y ahí es cuando entra el tiempo libre, que incluye el tiempo liberado de toda obligación y el tiempo lleno de actividades culturalmente activas. En fin, eso es lo que nos plantea la sociología tradicional vista desde la óptica de Jules Peñalba. En resumen, pues hay un tiempo de trabajo y un tiempo de no trabajo, es básicamente lo que nos plantea Peñalba. Un horario laboral dentro del tiempo de trabajo con unas ocupaciones derivadas a las obligaciones laborales, entre otras. En este aspecto hay una mayor obligación social y hay una menor disponibilidad del tiempo personal. En el tiempo de no trabajo hay unas necesidades primarias a que cubrir, hay unos compromisos sociales los cuales debemos cumplir, y luego de hacer una resta de todas esas actividades nos queda el tiempo libre, que hay un tiempo liberado para las otras obligaciones que hay que hacer, que es el de relax, el de no hacer absolutamente nada, un descanso pasivo, y otro que es, podríamos llamarlo un descanso activo, como lo plantea él, culturalmente activos, que es a lo que en este caso se le llamaría ocio, o los que, sobre todo los españoles, este es un libro español, define como ocio. En las unidades anteriores ya hemos aclarado lo que es la conceptualización del ocio, la recreación, el tiempo libre. Pero aquí les traigo un resumen de lo que considero acertado esta definición del tiempo libre. Es el conjunto de periodos de tiempo de la vida de un individuo en los que la persona se siente libre de determinaciones extrínsecas, quedando con ello libre para emplear con su sentido de realización personal tales momentos, de forma que le resulte posible llevar una vida verdaderamente humana. Elementos importantes de destacar en esta definición es las determinaciones extrínsecas que tienen que ver con el fuera de la persona, donde queda libre para emplearlo en lo que quiera, en lo que decida, voluntariamente, autónomamente, en lo que decida hacer. Pero bueno, a partir de estas reflexiones se dan las críticas y bueno, numerosos autores pues han hecho diferentes tipos de observaciones en cuanto a esta forma tradicional de clasificar los tiempos y plantean nuevas clasificaciones. ¿Basado en qué? Basado en que, por ejemplo, una persona desocupada no tendría tiempo libre porque básicamente está desocupado, no está desempleado, es una persona de la tercera edad o es una persona con algún tipo de enfermedad que requiere pues algún tipo de descanso prolongado
A eso le llamamos la imposibilidad de adaptar dicha clasificación a personas sin trabajo, como los desempleados, enfermos, ancianos y algunos jóvenes que no están dentro del sistema laboral ni dentro del sistema estudiantil. Por eso es que hubo esa crítica a eso tradicional, porque si no tienes trabajo, obviamente no tienes la segunda opción, que es cuando no estás trabajando. Por lo tanto, tampoco todo el tiempo no puede ser libre. Otro elemento que destacó Trilla Vernet al hacer esta clasificación o al hacer esta crítica es la complejidad existente a la hora de clasificar algunas actividades teóricamente propias del tiempo libre. Por ejemplo, cuando asumimos algunas actividades en algún voluntariado, supónganse bomberos voluntarios, en el momento que te requieran, tienes la necesidad y prácticamente la obligación de asistir a estas actividades, aun cuando no lo quieras. Eso implica que no puedes disponer del tiempo ya cuando estés en ese momento. Por lo tanto, no forma parte de un tiempo de no trabajo que está liberado y que tú puedes determinar o que tú puedes escoger de manera autónoma. Otro de los aspectos que menciona el autor es la formación ideológica. De eso no voy a discutir mucho acá, pero hay mucho tiempo invertido en estas formaciones ideológicas en este país. Y en el otro elemento, que es clases de religión o cualquier otra actividad que esté vinculada a la obligatoriedad que existe después de tomar yo una decisión de asumir esa responsabilidad, se plantea ya como una obligación. El tercer aspecto es la necesidad de clasificar correctamente la diferencia entre el tiempo libre y el ocio. Tenemos que saber que, obviamente sabemos que el tiempo libre es un periodo, un elemento que tiene que ver con tiempo. Y en cambio el ocio son diferentes actividades que se hacen durante ese tiempo libre. Por eso es lo importante en este momento definir exactamente a qué se refiere tiempo libre y qué cosas puedo yo utilizar durante mi tiempo libre para que sean consideradas como ocio, o para que en nuestro país, aquí en Venezuela, nuestra forma de definir el ocio, que es la recreación, nuestras actividades recreativas tienen que ser ejercidas o tienen que ser ejecutadas dentro del tiempo libre. Y esas actividades recreativas tienen que venir apoyadas en varios elementos definidos en los conceptos, por ejemplo, como el que estableció Dumas, se dieron las 3D, que me permita a mí distraerme, que me permita a mí descansar o alejarme de mis preocupaciones tradicionales, y que me permita a mí desarrollarme, es decir, que haya algún tipo de formación, educación, elementos sociales que vayan en crecimiento, en apoyo, en fortalecimiento de mi personalidad, de mis conocimientos y de mi formación, o de mi espiritualidad también puede ser, visto el ser humano como un ser biopsicosocial. A eso es lo que se refiere con las diferencias del tiempo libre y el ocio. Sale la nueva clasificación, aunque no es muy nueva porque es de 1993, algo así como casi 24 años, y nos habla de que el tiempo tiene un elemento disponible y no disponible. Es decir, tenemos un periodo dentro del tiempo, tenemos un periodo disponible y un periodo no disponible. Al periodo no disponible es el que, partiendo de esas observaciones que le hicieron a esa clasificación tradicional, nos menciona que tenemos un trabajo, que tenemos obligaciones no laborales, siguen siendo obligaciones, no podemos escapar de esas obligaciones,
En cuanto al tiempo disponible, tenemos ocupaciones autoimpuestas que de alguna manera terminan convirtiéndose también en obligaciones autoimpuestas. Y tenemos un tiempo libre, que voy a dedicarle un poco más tiempo a ello cuando nos toque llegar hasta allí. En cuanto al tiempo disponible, que lo podemos ver acá, el tiempo no disponible, relacionado con el trabajo, es aquel donde nos encontramos con la actividad remunerada, en el caso de los trabajos, o en el caso de ser estudiante, la escuela. En el caso de igual manera, el tiempo no disponible de trabajo, mencionamos el trabajo doméstico, las actividades que nosotros hacemos vinculados con nuestro hogar. Y también dentro del trabajo tenemos las ocupaciones paralaborales. Es muy importante definir esas ocupaciones paralaborales porque es aquella en donde podemos incluir como por ejemplo el desplazamiento. El desplazamiento a nuestro trabajo. Por ejemplo, en mi caso, vivo en Barquisimeto, trabajo de manera presencial en San Felipe. Me ocupo aproximadamente hora y media en trasladarme de acá a San Felipe y hora y media en el regreso. Es decir, dentro de mi tiempo de trabajo yo tengo que establecer 3 horas adicionales a mi tiempo no disponible porque son ocupaciones paralaborales. Otras cosas que tienen que ser, algunas diligencias que yo tenga que hacer vinculadas a mi trabajo, por ejemplo, abrir alguna cuenta en algún banco porque por allí es donde voy a trabajar o donde voy a obtener mi remuneración, hacer alguna diligencia relacionada con el banco sobre mi trabajo, hacer algún tipo de investigación vinculada a mi trabajo, ir a comprar un libro que esté vinculada a mi trabajo. Todas esas ocupaciones son paralaborales porque están relacionadas con mi trabajo. En el caso del tiempo no disponible, que tiene que ver con las obligaciones no laborales, nos encontramos con las necesidades biológicas básicas. Ya hablamos anteriormente que podrían ser necesidades fisiológicas. Esas, podemos encontrarnos con comer, con ir al baño, con comprar alimentos. Eso es para cubrir nuestras necesidades biológicas básicas. Las obligaciones familiares son aquellas que requieren de ir a trasladar a los hijos a la escuela, de ir a trasladarlos a algún sitio donde hagan algún otro tipo de actividad, de asumir otros compromisos que tienen que ver con la familia, pero que terminan siendo obligatorios. ¿Por qué? Porque, repito, fueron compromisos que adquirimos y que son parte de las obligaciones que nos corresponden, aunque sean desde el punto de vista familiar, aunque tengamos que ver a la familia, aunque eso pueda involucrarse con algunas actividades que hagamos en ese momento, pero de todas maneras sigue siendo obligación porque tengo la obligación, valga redundar, de estar en esas actividades y el compromiso adquirido de cumplir con esas actividades familiares. Tenemos algunas obligaciones sociales que esas pueden ser desde el punto de vista de estar dentro de una organización porque me corresponde formar parte ya de una organización de vecinos, por ejemplo. Corresponde dentro de algún tipo de rotación, de formar parte de algún tipo de asociación que no necesariamente es autoimpuesta como es el eslabón más adelante, sino que lo hago. También puede ser compromisos administrativos y también pueden estar allí compromisos burocráticos. Decía yo que tendremos que sacar algún tipo de documento, algunas cosas legales que tenemos que resolver. Todo ello entra dentro de las obligaciones que no son laborales,
pero son parte de mis necesidades, cubrir algún negocio, ayudar a alguna persona que me pida ayuda. No me va a pagar por esa colaboración que le estoy dando, pero bueno, emití mi compromiso para hacerlo. Dentro de las ocupaciones autoimpuestas, ya pasamos al tiempo disponible. Como podemos ver, el tiempo disponible que encierra todas estas actividades. Tenemos las ocupaciones autoimpuestas. Estas ocupaciones autoimpuestas pueden ser las actividades religiosas. Cuando yo pues decido incorporarme en algún tipo de religión, y esa religión pues me exige que yo cumpla algunos momentos que tienen que ver con la asistencia a los templos, a las iglesias, que requiera el cumplimiento de algunas visitas, algunas actividades que requieran tiempo para invitar a otras personas a que se unan a la religión. Hay religiones que hacen algún tipo de visita a diferentes pueblos, a diferentes estados, en fin, todas aquellas actividades que, aunque repito, son autoimpuestas, son escogidas por mí, pero ya adquiere un compromiso riguroso. Las actividades voluntarias de tipo social, muy comunes dentro del ambiente deportivo, porque son todas aquellas que se ejercen cuando formo parte de alguna organización deportiva. Nuestras federaciones, nuestras asociaciones, nuestros clubes, son actividades voluntarias, no recibimos ningún tipo de remuneración, en el mejor de los casos, y ese es en la teoría, no así en muchos casos. Las actividades voluntarias de tipo social, repito, tienen que ver mucho o se relacionan mucho con nuestro entorno deportivo, porque son todas aquellas organizaciones a las cuales nosotros trabajamos, o realizamos alguna actividad, realizamos algún tipo de actividad para la organización, para la planificación, para el diseño, y eso forma parte de esas ocupaciones autoimpuestas. La formación institucionalizada es cuando decidimos, por ejemplo, hacer un estudio como este tipo. Ya cada uno de ustedes pues tiene su experiencia profesional, o mejor dicho, su formación profesional, tienen su trabajo y ven esta formación como algo que quisieron hacer, aun cuando pueda estar relacionado con su trabajo. Es la actitud que ustedes tienen frente a esta formación. Si esta formación fue obligada por algún tipo del jefe, del supervisor inmediato, o es con algún objetivo de ascender dentro de mi escala profesional, pasaría a ocupaciones paralaborales, donde el objetivo es tener un crecimiento profesional. Ya dejaría de ser unas ocupaciones autoimpuestas, aunque yo decidí hacerlo porque me pudieron haber dado la opción, ¿no? Quieres esto, quieres lo otro, pero con esto puedes lograr tal cosa. Siempre va a depender del objetivo que nosotros nos tracemos. Esa formación institucionalizada también puede ser hacer un curso, por ejemplo, de inglés, o de francés, o de italiano, o de chino. Cualquiera de esas actividades puede ser bien definidas como ocupaciones autoimpuestas. Y bueno, aquí caemos con lo que es las actividades de tiempo libre, que entran en este eslabón que tenemos acá, que podemos decir que son ocupaciones personales, no autotélicas. La definición del autotélico es aquellas actividades que tienen un fin en sí mismo. Doy un ejemplo. Cuando me como un helado, es una actividad autotélica. ¿Por qué?
porque tiene un fin en disfrutar el helado. No lo hago con el objetivo de que se me incremente el porcentaje de grasa corporal o que se me incremente la cantidad de glucógeno en sangre, glucosa en sangre. O otro ejemplo que podemos utilizar dentro de las actividades no autotélicas es cuando yo decido utilizar mi tiempo libre para inscribirme en un gimnasio, pero mi objetivo en la visita al gimnasio es porque quiero mejorar mi estado físico, es porque quiero lograr buenos niveles de salud, es porque quiero adelgazar, es porque quiero obtener fuerza, en fin. Ya cuando yo establezco un objetivo para la actividad que yo voy a hacer, aun cuando sea una actividad dentro del tiempo libre, aun cuando sea una actividad que sea voluntaria, que no me la impusieron, que es autonómica, yo decidí, además que disfruto, siento placer al hacerlo, pero no obedece a una actividad en sí misma, es decir, tiene otros objetivos, deja de ser autotélica. Esas son algunas actividades que por lo general nosotros hacemos, ¿no? Hacemos en diferentes momentos en ese momento del tiempo libre. Y bueno, esta clasificación lo que establece es eso. Tenemos actividades para ello. Otro de los tiempos u otro de las actividades u otra de lo que ocurre dentro de la clasificación de los tiempos, el tiempo libre, estéril o desocupado. Es aquel pasivo, es aquel tedioso, es aquel aburrido, es aquel frustrante, donde no estoy haciendo absolutamente nada, donde la forma de definirlo se escucha por ahí que es matar el tiempo o pasar el rato, porque realmente no produce una satisfacción plena. Un ejemplo de ello es ver televisión. Cuando estamos viendo algún programa que no tiene ningún sentido, es más, no estamos ni viendo el programa, lo que estamos es cambiando canales, tratando de ver algo que al final no estamos viendo nada. Eso es a lo que se refiere con el tiempo libre, estéril o desocupado. Por último tenemos el tiempo de ocio o el tiempo donde hacemos la actividad recreativa propiamente dicha. Es el que encierra un valor en sí misma, es sugestiva del individuo e implica una motivación hacia la acción. Yo debo hacer, yo debo realizar, o yo quiero realizar. Entonces en este caso el ocio es una forma positiva, o la recreación, utilizando el término de recreación, es una forma positiva de emplear el tiempo libre que el sujeto, la persona, elige autónomamente y después lleva efectivamente a la práctica. Tenemos que diferenciar esta actividad recreativa, esta actividad de ocio, con la clasificación que también establecieron de los tipos, de los niveles de aprovechamiento del ocio, que ya lo comentaremos más adelante, pero brevemente puedo decir que el ocio tiene un nivel superior cuando provoca formación, cuando estimula el entretenimiento, tiene un nivel medio o equilibrado cuando lo que produce es descanso, pero empiezo a entrar en la ociosidad cuando está en los niveles más inferiores, es decir, el aburrimiento, y el nivel más inferior de esta escala es el consumo. Por eso decíamos que dentro del tiempo libre estéril y desocupado es aquel donde empleamos el tiempo en ver televisión,
o ver cualquier otra cosa que no provoque algún tipo de estímulo distinto. Entonces, recordamos que el tiempo libre tiene estos 3 elementos, o pudiera tener algunos elementos más, pero de manera de resumir y de poder clasificar las actividades dentro del tiempo libre, podemos establecer, y Geometría nos permite establecer estas diferencias o esta clasificación. Y es muy importante que luego de nosotros haber analizado todo esto, toda la clasificación de los tiempos, ya sepamos cómo diferenciar una actividad de ocio o una actividad recreativa de una actividad que es solo diversión, o de una actividad que es solo entretenimiento, o de una actividad que es solo que me causa distracción. Es muy importante nosotros tener y saber, conocer, descubrir qué tipo de actividad es la que estamos haciendo. Para ello, en la plataforma, espero que ya la hayan realizado, y el que no la ha hecho lo invito a realizar porque es una encuesta muy importante. Le solicité realizar una encuesta vinculada a las diferentes actividades que ustedes hacen en el tiempo, partiendo de esta clasificación, de la clasificación de las actividades que hacen dentro del trabajo o de la opción de trabajo, las actividades que hacen dentro que forman parte de las obligaciones no laborales, las actividades que hacen dentro de las ocupaciones autoimpuestas y las actividades que hacen dentro del espacio determinado al tiempo libre. Muy importante también definir qué tiempo invierto yo en cada una de esas actividades. Es muy importante porque a partir de allí nosotros vamos a empezar a hacer una tarea donde por supuesto es de cada uno de ustedes, lo va a hacer cada uno de ustedes, y se va a dar cuenta cada uno de ustedes pues realmente si está invirtiendo el tiempo de forma positiva, está haciendo una actividad recreativa verdadera, o está haciendo una ociosidad tal como lo expliqué anteriormente. Bueno, muy bien, hasta aquí pues corresponde esta actividad vinculada con la unidad que corresponde con el contenido definido con las secciones del tiempo libre, y pasaremos a otra actividad de este tipo en otros contenidos que ya les informaré. Fue un placer haber hecho este trabajo para ustedes. Espero logren aclarar algunas dudas, y las que no estén claras también ese es el objetivo. Decía un profesor que tuve que mientras más dudas genere, o que él generaba en el estudiante, pues mejor se sentía, porque ese estudiante tiene que tener la obligación de indagar y de darse respuesta a sí mismo de esas dudas. De todas maneras, estoy completamente a su orden. Cualquier consulta, pues saben que tienen los mecanismos en la plataforma para hacerla. Nos vemos en una próxima oportunidad, o nos comunicamos en una próxima oportunidad, o a través de otro medio audiovisual, de audio, o mediado como lo tenemos en la plataforma. Saludos.